los vientres de alquiler para la posición que nosotros mantenemos, es una utilización más del cuerpo de la mujer, una compraventa más del cuerpo de la mujer. La ministra debería pedir perdón, debería rectificar. Ha ofendido, insisto, a mucha gente, tratando a las mujeres precisamente justamente lo contrario de lo que pretendía, supongo. Espero que sea un error. Ciudadanos no nació para discutir las bases ideológicas de la derecha con el PP, sino que nació para intentar recibir los votos que ellos habían perdido. El planteamiento de Ciudadanos siempre ha ido en ese sentido, ¿no? Los votos que perdía Rajoy, pues con las sentencias de corrupción que empezaban a aflorar, pues los podía recuperar por su lado el bueno de Rivera. Ahora que el PP está en la oposición, los naranjas andan atorados porque no les va a bastar llamarles chorizos para conseguir el trasvase de votos que venía produciéndose. Es verdad que hay alguna diferencia entre la derecha española, la nueva y la vieja. El PP es el partido que continuó el caciquismo típico de nuestro país y que mantuvo intacto el franquismo. Tan acostumbrados a mandar como si España fuera su cortijo. Eso de que hubiera una nueva Guardia Civil, unos jueces diferentes, unos partidos políticos diferentes en el Parlamento, les ha pillado con el pie cambiado. Seguían creyéndose impunes. ¡Ay! Y están terminando de ir con la bandera de España en la muñeca a declarar en los juicios, a estar con la bandera en la muñeca, pero en alguna cárcel, eso sí, cercana a su domicilio, pese a todo el daño que han hecho. Aznar quiso hacerles neoliberales, pero se quedaron en ladrones y continuaron siendo, muchos de ellos, franquistas. Ciudadanos es una derecha más actual. Tienen relaciones prematrimoniales, se divorcian, no tienen los traumas de sus mayores con el consumo de las drogas, de las blandas, y ya no se sienten católicos, apostólicos y romanos. Es verdad que siguen estando en contra del aborto, pero no lo hacen por ideología, sino por una estrategia de mercado. No pocas militantes y lideresas de Ciudadanos que hoy han hablado en contra del aborto, es muy probable que, estadísticamente al menos, hayan abortado. Este alejamiento de la Iglesia, que es una ventaja, tiene el problema de que también implica que han desaprendido la compasión católica que tenía tradicionalmente la derecha. Ahora, todo se solventa en el mercado, en una lucha a muerte de todos contra todos. Y que lo que el mercado te dé, que el Corte Inglés te lo bendiga. Todo es un pulso en donde solo importa definir la igualdad de oportunidades, pero es mentira, porque no todos parten de las mismas condiciones. Su idea de igualdad es abstracta y, por tanto, por esa condición abstracta se olvidan de que las mujeres y los hombres ni somos iguales ni partimos del mismo lugar. Por eso Ciudadanos es un partido, quiera o no quiera, eminentemente machista. Además de los permisos de paternidad y maternidad o de no aceptar que exista violencia machista, los de Ciudadanos están a favor de comprar los vientres de mujeres pobres para que gesten hijos, para mujeres más ricas o para parejas homosexuales igualmente más ricas. Y además lo presentan como una transacción entre iguales, como si una mujer, de no ser pobre, iba a vender un hijo que ha llevado 9 meses en el vientre. Es el cuento de la criada sancionado por el mercado. Pero para Ciudadanos, si una cosa tiene un precio, es ética. Y yo me pregunto, ¿y por qué no vender el hígado para que coman tus hijos? O una córnea y así te pagas las tasas de la universidad. ¿O por qué no vender a uno de tus 3 hijos para que usen sus órganos y así, por ejemplo, los demás de tu familia puedan comer? Cuando Marx habló de la lucha de clases, no pensaba que en el siglo XXI íbamos a tener a gente con tan poca humanidad y tanta desvergüenza. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Los golpes más fuertes suelen ser cuando la carrera empieza. Y la carrera por la sucesión de Rajoy ya ha comenzado. Y como dicen que todos los caminos conducen a la calle Génova, pues cada aspirante ha tomado su propia ruta.
Soraya Sáenz de Santamaría ha elegido un camino que pasa por Turín y se ha reunido este fin de semana con los socios del Club Bilderberg, ese selecto gobierno del mundo en la sombra. En Turín la hemos visto rodeada de hombres y mujeres muy poderosos de la tierra y algunos un poquito del pasado, ¿eh? En representación de España acudieron, además de Soraya, Ana Botín, Juan Luis Cebrián, Albert Rivera, ese meritorio que vendería su alma al diablo por ser uno de ellos. Hay otras, como María Dolores de Cospedal, que haciendo honor a sus orígenes manchegos, prefiere la ruta de Don Quijote, desfaciendo agravios y enderezando entuertos, enfrentándose en singular duelo a gigantes que no destacan por su altura física. Y luego está Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego que prefiere un camino clásico, el de Santiago, ese camino político que nace en las entrañas mismas del caciquismo con boina gallega. Feijóo tiene la virtud de ser un sobrado en su tierra, bastante sobrado, ¿eh? En cambio aparece como un moderno fuera gracias a que es un mimado por los medios. Su nueva estrella comienza donde ha terminado hoy Rajoy. El camino que ha recorrido Feijóo pasa por el chalet de Fraga en Perves y cruza Lalín, el pueblo del que fuera alcalde José Cuña. Cuña era la mano derecha de Fraga. Ocupó casi todos los cargos de poder en Galicia, pero nunca llegó a suceder a don Manuel por culpa de su ambición desmedida por los cuartos. Como dicen en Galicia, la hoja de ruta pasa también, ¿por dónde va a pasar? Pues por los dominios de José Luis Baltar, cacique de Ourense, por la gracia de Dios y del PP. Un moderno señor feudal que gobernó esas tierras entre 1987 y 2012, ni más ni menos. Son virreinatos hereditarios. ¿Y quién está ahora? Pues en manos de su hijo José Manuel. En el recorrido de Feijóo no faltan tampoco los peligros. Hay recodos oscuros y tenebrosos donde puedes cruzarte, no sé, con una planeadora cargadita de tabaco de contrabando o de cosas aún peores para la salud. De esta forma se hicieron millonarios muchos capos gallegos y se financió algún que otro partido político. ¿O cómo creéis que se hacen las redes clientelares? ¡Ay, qué años aquellos, los 90! ¡Qué imágenes inolvidables! Arantxa Sánchez Vicario venciendo en Roland Garros, Indurain ganando uno tras otro 5 tours consecutivos y Feijóo saliendo de parranda en el yate de su amigo Marcial Dorado. ¡Ay, ese yate con un narco! En aquellos tiempos el actual presidente de la Xunta era el número 2 de la Consejería de Sanidad y Dorado ya había sido detenido en alguna ocasión por contrabando, en aquella ocasión de tabaco. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Cuánto juego da el final de Casablanca? Una bonita relación en un contexto de ocio, nunca en el ámbito, eso sí, estrictamente laboral, como se encargaría de matizar Feijóo. Una amistad que, según el presidente gallego, terminó en el momento en el que supo de los asuntos pendientes que Dorado tenía con la justicia. Vaya, otra amistad rota por culpa de la maldita justicia. Y volviendo a Casablanca, no le falta nada más que gritar ¡qué escándalo! ¡Aquí se juega! Y luego enganchar en su bolsillito los dineros que ha ganado. ¡Sé fuerte, Marcial! Parece que falta por decirle. Feijóo llegó a la política tras conocer a Romay Beccaria, cuando este era un consejero de Agricultura del primer gobierno autonómico de Manuel Fraga. Es la historia de siempre. Un chico conoce a un consejero, el consejero se prenda del chico, el chico entra en política y a partir de ese momento, pues nada, uña y carne. Tan inseparables que cuando Romay Beccaria se convirtió en ministro de Sanidad, pues se lo llevó a Madrid para dirigir el Instituto Nacional de la Salud. En su currículum madrileño también destaca el haber presidido Correos, eso sí, en plena liberalización del mercado postal. Demostrado. Si naces para martillo liberal, del cielo te caen los clavos privatizadores. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. Pues claro, Feijóo volvió a Galicia, pero no lo hizo por morriña ni por saudade, volvió porque Romay Beccaria se lo recomendó, ¿sabéis a quién? A Aznar, para sustituir a un Fraga que estaba ya muy tocado con el tema de la limpieza del Prestige. ¡Ay! La limpieza de las costas gallegas se había convertido en una cosa bastante sucia para el PP. José Cuña, el delfín oficial de Fraga, estaba peringado de chapapote hasta el cuello por convertir la desgracia en un negocio. Y había que buscar, claro, una solución. Y ahí es donde apareció el señor Lobo. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno.
Siempre, siempre esos que solucionan problemas. Corría el año 2006 y la misión de Feijóo era regenerar la imagen de un PP que había pasado a la oposición. ¿Os suena? ¿Y qué pasa cuando el PP pierde el poder? Pues que entonces empiezan las puñaladas. Pero Feijóo sobrevivió. ¿Y de qué manera? Logrando encadenar 3 victorias en elecciones autonómicas. Alien contra Predator, King Kong contra Godzilla, Jason contra Freddy y Feijóo contra Pedro Sánchez y Rivera. Espejito, espejito, ¿quién es más políticamente correcto de los 3? ¿Quién es más centrista? ¿A quién le dará sus favores el Foro de Davos o el Club Bilderberg? En la calle Génova saben que para resucitar en las encuestas necesitas ganar la batalla de la imagen. Alberto Núñez Feijóo representa ese arreglillo de chapa y pintura. ¿Para qué? Para volver a vender la misma chatarra de siempre, como si fuera un coche nuevo. Uno de los fakes más repetidos es que Feijóo ha llevado a Galicia a lo más alto. ¿A lo más alto en qué? En incendios forestales, ¿no? Porque otra cosa, esos incendios que él achaca no a la condición neoliberal de los ajustes de Moncloa, sino a una trama organizada, aunque no pueda demostrarlo, claro. Una versión moderna de la teoría conspirativa del 11M de Aznar. Aquella historia de que los autores intelectuales, recordáis, no estaban en desiertos lejanos. ¡Ay! Alberto Núñez Feijóo también ha llevado a lo más alto el machismo en el Parlamento gallego. La verdad es que me parecía que a señora Pontón estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá a vostede, pero evidentemente que vostede aínda está máis, señor Villares. Paréceme moi grave que o presidente da Xunta se atreva a decir neste Parlamento, literalmente, a señora Pontón está moi necesitada. Muy bien, Feijóo, ¿y por qué no dijiste directamente que está mal follada? ¿Porque estudiaste en un colegio católico? Muy bien, Feijóo, así que necesitadas, ¿verdad? Claro, estamos muy necesitados, pero ¿sabes de qué? De una regeneración política que tú no representas. La triste realidad es que con Feijóo la deuda pública gallega se disparó hasta más de 6.000 millones de euros, un 7% más. Claro, cumpliendo los objetivos del déficit a base de endeudamiento y recortes ¿en qué? Pues en servicios públicos, en infraestructuras, en innovación, en investigación, en energías renovables para que los gallegos otra vez emigrasen. Lo de siempre cuando gobierna el PP y luego nos quieren dar lecciones. Unos maravillosos datos macroeconómicos conseguidos a costa de recortar servicios públicos y estado del bienestar. Y este es el favorito para suceder a Rajoy. ¿Cómo está el banquillo del PP? ¿Esta es la renovación que ofrece el Partido Popular? ¿Esto es lo nuevo? Hay que ver cómo limpian el currículum estas gentes de la derecha. Porque ellos nunca están necesitados de nada, porque tienen de todo. Alberto Núñez Feijóo lleva el ADN del Partido Popular en la sangre. Es una criatura creada y formada en la misma escuela que todos ellos, que Cifuentes, que Ignacio González, que Pablo Casado, que Granados, que Mariano Rajoy, que tantos y tantos otros. Y de momento, lo único cierto es que Feijóo disfruta de ese apoyo infinito de los medios que están ahí para eso, para embellecerle el rostro. Nuestro invitado dice que la izquierda está hecha unos zorros. Y lo dice con nostalgia de izquierda, aunque lo hace desde un periódico un poquito de derechas. Entre los ganadores y los perdedores del capitalismo, apuesta por los perdedores. Pero su ira nunca se deposita sobre los perdedores que le entregan los bienes familiares a los ganadores de siempre. Los límites del deseo nos los marcan y el fin de la clase media es una catástrofe. Cansado de la política, se ha ido a reinventar la economía política.
pero no se le ha quitado esa condición de la vieja izquierda que le gusta ser pesimista, porque cree que el optimismo es de débiles intelectuales. Una vez le vi sonreír, yo juraría que era él. Buenas noches y bienvenido a La Frontera, Esteban Hernández. Bienvenido, muchas gracias Juan Carlos, y qué poco justo eres con tu introducción. Ahora vas a poder contarnos todo. Esteban, 30 años después de ponerse en marcha los estados sociales, la gente votó a Margaret Thatcher. En el resto de Europa ahora estamos viendo cosas parecidas. ¿Por qué las víctimas votan a sus verdugos? Bueno, que yo creo que cada época tiene unas explicaciones para esa pregunta, ¿no? Pero en concreto, ahora, hoy, ¿no?, creo que hay un momento de deterioro de las bases del bienestar que generan perdedores, y esos perdedores canalizan su salida política hacia un cierre, digamos, nacional. En la medida en que identifican ese mundo globalizado, multicultural, un poco blando, un poco, ¿no?, demasiado suave, ¿no?, con aquellos que dominan, ellos apuestan por líderes más fuertes y por posiciones más fuertes. Y eso lo hemos visto en Europa en distintos países, pero también fuera de Europa. Uno piensa en las estructuras de poder que rigen Estados Unidos ahora mismo, encontramos a Trump, en Israel está Netanyahu, y en la Europa del Este se han configurado este tipo de líderes, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno está buscando la salida, ¿no?, de manera individual, que es algo también muy típico del capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo buscamos a través de los países, ¿no? En tu libro, Los límites del deseo, no dejas de señalar al capitalismo como culpable. Sí. Hombre, insistiendo además en un hecho, ¿no?, que el capitalismo de los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial es muy distinto del actual, ¿no? Claro. Ha acelerado muchos procesos, ha generado situaciones de deterioro en un ambiente, en un escenario que era relativamente bueno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos que los cambios se han ido notando poco a poco y no de golpe, ¿no? Cuando tú tienes un entorno deteriorado, cuando quitas la red de seguridad, el golpe es inmediato, ¿no? Los estados europeos no ha sido así, porque tenemos una red acumulada, pero ha sido esta aceleración del capitalismo la que ha ido provocando ese deterioro, ¿no? Por lo tanto, no solamente es el capitalismo, sino un tipo de capitalismo concreto, ¿no?, el que ahora determina un poco nuestra vida, el que está causando estos problemas. El capitalismo financiero. Sí, son las lógicas del capitalismo financiero y en muchas ocasiones ligada también a las empresas tecnológicas, pero sí ese tipo de, que no significa solamente, decir, esta gente trae el dinero e invierte, ¿no?, sino que es una forma de gestión social y económica, ¿no?, de los estados y de las sociedades. Tengo la sensación, y por eso te decía en la introducción, que te veo como pesimista porque le das como mucha importancia tengo la sensación, ¿no?, a las estructuras, ¿no? Es decir, como que el gran pecado de la izquierda es que no termina de entender esa rueda cuadrada que avanza contundentemente y que parece como que tiene una nostalgia del pasado. No, yo creo que la estructura está, la rueda gira y necesitas entenderla para darle respuestas. Precisamente porque ha cambiado respecto de aquellas formas del pasado con las que identificábamos. En tanto seamos capaces de conocer mejor el sistema, sabemos cómo podemos oponernos a él. Y en ese aspecto creo que nos hemos quedado anclados en modos de análisis que son de otros tiempos, mientras que el capitalismo ha cambiado. Y si no nos ponemos a la altura, es muy difícil construir las alternativas. No es por una nostalgia de lo que hubo, ¿no?, sino por es una aspiración del futuro, ¿no? Pero hay una cosa, Esteban, no todo lo que somos capaces de inventar tenemos la obligación de aplicar. Es decir, que puede haber desarrollos que dices, bueno, esto es una posibilidad, pero no lo aplico. Imagínate que lo podíamos incluso pensar para Amazon. O sea, si Amazon rompe las estructuras de los pequeños comercios, que son los que permiten que haya vida en las calles de la ciudad por la tarde y por la noche, y dan trabajo a mucha más gente, igual dices, Amazon es un peligro, ¿no?, para la estabilidad social, y aunque es una posibilidad que genera mucho beneficio para algunos sectores, no tengo por qué aplicarlo. Bueno, y que tienes Amazon, te digo Uber, sí, o te digo... Sí, China ha solucionado esto directamente impidiendo la entrada, creando sus propias empresas, por esto de la soberanía nacional, que lo ha entendido de una manera muy clara, ¿no? Evidentemente Amazon es un problema, porque significa en ese proceso de aceleración del capitalismo la concentración aún mayor de recursos en menos manos, ¿no? Amazon lo que hace es disciplinar a todos los intervinientes en la cadena productiva de distribución y de entrega, y a partir de ahí, ¿no?, conseguir beneficios de muchísimas transacciones cada día. ¿Bien?
Eso genera graves problemas al entorno productivo, de distribución, ¿no?, de las sociedades. Y por supuesto que Amazon, por ejemplo, podría ser una empresa de titularidad europea, pongamos, ¿no?, estatal europea. No lo es, ¿no? Podría ser de otra manera, pero no lo es. Y puesto que no lo es, uno tiene que fijarse un poco en lo que está causando ahora. Y efectivamente tiene que ver con una posibilidad mucho menor de subsistencia de la gente que se dedica a producir obras culturales o de empresas que producen artículos, tiene que ver con el deterioro de muchas pequeñas y medianas empresas que habían sido deterioradas a su vez, ¿no?, por la economía del contenedor, ¿no?, que suponían las grandes superficies, etcétera, etcétera. Es un paso más adelante. Y cuando llegamos al final del proceso nos encontramos que se ha llevado, ha arrasado un tejido social, ¿no?, importante, simplemente para generar más recursos que no se sabe dónde están, porque circulan fuera, o sea, no se reinventan los territorios, circulan por los países financieros, porque no pagas impuestos, etcétera. Bueno, hemos sustituido un modelo por otro mucho peor, ¿no? Por lo tanto, no le veo la ventaja a Amazon en ese sentido, ¿no? Te llevo siguiendo desde hace muchos años, obviamente, pero tengo esa sensación de que hay un cierto pesimismo, ¿no? Hay un pesimismo como que hay cierta incapacidad estructural, ¿no?, para mantener ciertos espacios de soberanía democrática, ¿no?, y que el desarrollo del capital los impide. Pero al mismo tiempo considerarías que sería casi una salida ludita luchar contra ese desarrollo tecnológico. Y por tanto creo que el espacio se estrecha. Tú le echas mucho la culpa a la izquierda española, ¿no?, con la cual te enfadas constantemente, pero es un problema que no pasa solamente con la izquierda española, pasa con la izquierda italiana, la francesa, la alemana, la inglesa. Por tanto, no es una incapacidad que pueda tener en España Podemos, sino que es una incapacidad en las reglas dadas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y si nos fijamos en la reestructuración política de las sociedades en los últimos 5 o 6 años, vemos una opción, digamos, global, liberal de derechas, y una opción nacional ligada a Estados Unidos o más de derechas aún, ¿no? Bueno, y esas son las dos fuerzas principales, lo cual implica que la izquierda está fuera, pero no está fuera en España, está ocupando un lugar subordinado, pero no ocurre en España, ocurre en general, ¿no? Bueno, hay parte de eso que tiene que ver con una dinámica general, y hay parte que tiene que ver con una mala identificación por parte de la izquierda de las posibilidades de acción en un entorno concreto. No soy pesimista en el sentido que no se puede hacer nada, en absoluto, es todo lo contrario, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Te produce pesimismo los actores políticos de la izquierda, ¿no? Me produce pesimismo los análisis políticos de la izquierda, ¿no? Cuéntanos, porque eres muy crítico, incluido conmigo, ¿no? Donde planteas que no estamos entendiendo algo, ¿no? ¿Qué no estamos entendiendo? Bueno, si uno entiende, por ejemplo, ¿no?, qué significan en concreto empresas como Amazon, Uber, Facebook, Google, ¿no?, y cómo están subordinando desde un punto de vista de pura concentración de poder gran parte de los recursos sociales, tendrá que entender que ahí tienen que caber alternativas distintas. Y pueden ser, insisto, puede ser la creación de empresas de medidas similares y titularidad europea o nacional. Puede ser la creación de redes fuertes de comercios, ¿no?, que puedan subsistir a pesar de este tipo de competencias. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero es complicado, perdona Esteban, cuando la lógica del capital está reduciendo a niveles de subsistencia, por ejemplo, los salarios. Es decir, para competir en términos de beneficios con el proletariado chino, ¿qué tenemos que tener? ¿Sueldos chinos? No, en absoluto. ¿Condiciones medioambientales chinas? Yo creo que la Unión Europea, si tiene algo que la ha unido durante estos años, ha sido un nivel de libertades políticas mejores que en el resto del mundo y un nivel de bienestar material mejor que en el resto del mundo. Si queremos tener una Unión Europea fuerte, tenemos que pasar por esto. Y si no, tenemos una Unión Europea quebrada. Bueno, desde luego, desde la Unión Europea se pueden hacer muchas cosas. No se hacen, pero se podrían hacer, ¿no? Y luego, a nivel concreto, local, ¿no?, a nivel nacional, también tenemos margen de acción. Es verdad que ese margen de acción queda supeditado a unas lógicas claras que vienen dadas del entorno financiero. Por ejemplo, si tú tomas una medida como gobierno, lo vemos en Italia, que no es del agrado de los deudores, ¿no?, el Banco Central Europeo cierra el grifo, te deja con mucho menos recursos, te obliga a financiarte con un interés más caro. En fin, hay muchos modos de presionar. Bien. Pero volviendo un poco a la pregunta, te decía, ¿en qué se equivoca en su análisis
la izquierda o ese ámbito que antaño ocupaba la izquierda y que es más amplio, ¿no? ¿Qué está haciendo mal para que te produzca esa decepción? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es, digamos, un enfoque demasiado culturalista, ¿no? No porque lo cultural sea malo, que es necesario, sino porque no es fundamental para el capitalismo, ¿no? Es decir, si en Davos tiene que haber mujeres, hay muchas mujeres, ¿no? Si tiene que haberlas en las estructuras de poder financieras, las habrá. Luego, es un elemento que no estorba demasiado. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar, ¿no?, en plano de igualdad a la mujer en la vida cotidiana, en las estructuras políticas, en las estructuras económicas, por supuesto, ¿no? Pero eso no es un clavo en la rueda del capitalismo, ¿no? Fíjate por que ejemplo, la ¿no? primera ley que presentó Podemos en el Parlamento era la Ley 25, haciendo referencia al artículo 25 de Naciones Unidas, y eran artículos muy materiales, muy prelógica cultural, eran artículos vinculados a salario mínimo, Sí, lo que pasa desahucios. Lo que pasa es que ahí yo creo que hemos caído un poco en el elemento típicamente socialdemócrata, que Felipe González explicaba muy bien, y era, yo dejo que las cosas se desarrollen normalmente, pero a cambio exijo una serie de medidas que están ligadas en general a los impuestos, a través de los cuales genera una redistribución para compensar vía estatal lo que se pierde vía salarial, ¿no? Por ocasión de nivel de vida. Claro, cuando tú te encuentras con un contexto donde la gente que paga impuestos ya no los paga porque tiene la posibilidad de saltar por encima, tienes un problema porque esa redistribución no la puedes hacer. Luego, esa compensación que te pagaban, ¿no?, con lo que compensaba un poco, ya no cuentas con ella, no tienes esos mecanismos. Claro, una opción sería ponerlos en marcha de nuevo, lo cual es difícil, ¿no? Pero creo que además tendríamos que pensar, y esto es importante, en nuevos modelos productivos, ¿no?, que solventaran de raíz ese tipo de problema. O sea, no podemos estar pensando, por ejemplo, en que el poder se siga concentrando empresarialmente, en que cada vez menos gente tenga más poder. Pues ¿no? ¿en qué se traduciría? ¿En medidas, por ejemplo, que prohibiesen la concentración de capital? Hombre, desde luego, es decir, no sé por qué Amazon tiene que tener las dimensiones que tiene, cuando hay otras empresas, no sé por qué Uber, ¿no? Y el caso de Uber es evidente, o sea, sí es una aplicación, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en Argentina se planteó una ley para intentar frenar la concentración en Clarín, en el grupo Clarín, que era un grupo mediático pero era más amplio, bueno, los ataques fueron brutales, ¿no? Y se le acusaba de estar en contra de la libertad de comercio, de la libertad de expresión. Es decir, que el capital también se defiende, ¿no?, cuando tú quieres fragmentar su poder. Por supuesto que sí, y es algo que lo hay que contar. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que el atacar la concentración sí pone un clavo, ¿no?, sí pone un palo en la rueda serio, ¿no? El generar modos productivos diferentes, el generar redes productivas diferentes, sí pone un palo en las ruedas, porque un palo real en las ruedas, ¿no? Lo que quiero significarte es que en muchas ocasiones nos paramos, insisto en lo de antes, a pensar en soluciones del pasado. Y cuando uno dice, bueno, es que el salario mínimo, pues claro que es importante el salario mínimo, ¿no? Pues claro que es importante tener una norma laboral, ¿no?, pues más o menos digna. Y luego ves que además se la saltan mediante, ¿no?, su aplicación jurídica y tal. Pero bueno, digo, por supuesto que eso es esencial, pero tenemos que dar un paso más allá. Y tenemos que ir un paso más arriba a la hora de ver cómo se canaliza el poder y cómo se puede redistribuir el poder. Porque estamos en un tiempo de poder, ¿no? Si ahora mismo tenemos dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China, es porque hemos derivado de la lógica global a la lógica de poder, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que operar sobre el poder de manera que podamos diluirlo para poder actuar mejor también. Ah, pero fíjate, estaba pensando en que una de las principales propuestas también de Unidos Podemos era una reestructuración económica sobre la base de la reestructuración energética, que implicara, por un lado, aprovechar el caudal económico de lo inmobiliario en España, ser menos dependientes energéticamente y aprovechar las posibilidades que tenemos en España de sol para tener una lógica económica que revertiría, ¿no?, el poder de las grandes empresas energéticas. Eso iría en la dirección de lo que tú planteas. Totalmente. Además, el aspecto energético es que si tú vives en España que tienes sol y viento, y no tienes otros recursos naturales, tienes que emplear el sol y el viento, por lógica, ¿no? Porque no tienes otra cosa, y para ser menos dependiente y lograr una energía sostenible, ¿no?, que permita que tu país se desarrolle, necesitas eso, ¿no?, y tiene que ser fuerte. ¿Qué ocurre? Que es verdad que eso es como está concentrado, hay pocas empresas que también tienen dimensiones globales, ¿no?, que están operando en ese terreno, pues es muy complicado, ¿no?, colocar eso. Pero es una de las cosas que habrá que colocar, por ejemplo. Evidentemente sí. Si tú fueras presidente del gobierno, y si lo ha sido Pedro Sánchez,
igual también podrías serlo tú. Y tuvieras aquí 3 botones, ¿qué 3 botones apretarías, qué 3 medidas harías que esa izquierda anclada en el pasado no se atreve a hacer? Y me refiero aquí al conjunto de la izquierda española que siempre recibe tus aceradas críticas. Dinos 3 medidas concretas que tú crees que se podrían hacer y que esa izquierda no está poniendo en marcha y que por tanto merecen nuestro repudio. Hombre, para ser presidente del gobierno hay que tener mucha voluntad de poder, ¿no? Ajá. De la que yo carezco, con lo cual sería muy complicado Pues anda que yo. en algún momento, ¿no? Vaya 2 que nos hemos juntado. Desde luego, ¿no? Hombre, insisto, ¿no? Yo creo que hay un elemento esencial en el botón este, ¿no? Que es entender el momento geopolítico en el que estamos. ¿Bien? O sea, ya... ¿Te aliarías con Rusia? ¿Te aliarías con China? Porque con Trump, ¿qué hacemos con Trump? Bueno, el problema de Trump, o sea, no es que te alíes tú con él, es que él no quiere aliarse contigo, ¿no? Es decir, el G7 del pasado fin de semana lo que pone de manifiesto es una enemistad por su parte con el Europa nos roba, ¿no? En el que trata de marcar las distancias radicalmente con Europa, ¿no? Y muchas veces se dice Putin cuando se quiere decir Trump, ¿vale? Es decir, el deterioro de la Unión Europea tiene que ver también con esta guerra comercial que Estados Unidos está llevando a cabo. Luego es un socio con el que ya no contamos. Luego tendrías que hacer 2 cosas. De verdad establecer una UE fuerte, opción A, o romperla, opción B, ¿no? Porque no puedes estar manteniéndote en el equilibrio tanto tiempo. Y hacer una UE fuerte significa hacer una UE justa y a partir de ahí ver qué socios estratégicos te convienen, ¿vale? Y eso es indispensable ahora, ese es un elemento claro, ¿no? En segundo lugar, ver de qué manera... de todas formas, yo creo que pensamos mucho en qué cosas se pueden hacer a la hora de cambiar las cosas y me importa menos las medidas, porque efectivamente si desde el Banco Central Europeo se toman determinadas medidas, se acabó la austeridad, ¿no? Con lo cual es muy fácil hacerlo. El problema es que no tenemos el poder para hacerlo. Entonces me importa mucho más eso, ¿no? Saber qué alianzas podemos generar para conseguir qué cosas y cómo podemos tener la fuerza necesaria como para activar determinados elementos, porque otro es fácil. O sea, efectivamente, si tú tienes una fuerza de resistencia grande en el mundo laboral, es más sencillo que puedas conseguir derechos. El problema es que no la tienes. ¿Bien? Con lo cual tienes que pensar qué hacer en ese campo. Y a nivel europeo exactamente igual. Es decir, lo que pasa es que estamos perdiendo. Es decir, la gente que incluso de una perspectiva socialdemócrata, una perspectiva cohesiva de la Unión Europea, ¿no? Ha planteado, y pienso sin ir más lejos en Varoufakis, ¿no? Cuando se planta y en ese instante les dice, oye, tomad determinadas medidas con Grecia, que son medidas pues de corte, no te digo liberal, pero casi, ¿no? Y entonces el Eurogrupo le expulsa de allí directamente, ¿no? Entonces, incluso cuando en esos contextos, medidas tan sencillas, ¿no? Que posibilitarían que la deuda griega se cobrase, ¿vale? No se cobra, dices, bueno, algo está ocurriendo ahí que no podemos forzar ni siquiera eso, ¿vale? Bueno, pues ese es otro elemento claro, ¿no? Dime en una frase para irnos, ¿qué hace bien la derecha que esté haciendo mal la izquierda? Bueno, yo creo que la derecha ha conectado bastante bien culturalmente con la gente. Has dicho al comienzo que era un problema que la izquierda estuviera prestando tanta atención a lo cultural. El problema es que, digamos que la cultura, ¿no? De los entornos perdedores, con esa cultura sí ha conectado a la derecha y no ha conectado a la izquierda. No es que no sea importante la cultura, te he vuelto a decir antes, ¿no? Te decía antes, sino que creo que a la hora de tocar los resortes, uno ha llegado mejor que otro, ¿vale? Ya. Tenemos que invitar a Esteban Hernández a una entrevista larga, autor de Los límites del deseo, El fin de la clase media y tantos otros libros que ya se han hecho obligatorios. Esteban pertenece a una generación de jóvenes periodistas y pensadores que están tensionando, ¿no?, al viejo pensamiento, y creo que te emplazamos a una entrevista más larga porque creo que ha quedado prácticamente todo en el tintero. Muchas gracias. Así que la frontera te reclamará de nuevo. Estupendo. Y tú, Lolo, despliega, no sé, tus armas, si las tienes. Ministra Rivera, por favor. Eso es. Un poquito a su derecha. Ahí, perfecto.
La última vez que Fernando se sentó en el sofá de la frontera, me dijo que le subestimaba. Así que hoy voy a intentar hacer una reflexión llena de justicia. En la frente de Fernando brillan grandes ideas que amplían el horizonte solamente con su cercanía. Por los poros de su piel se exuda humor a raudales que contagia con un optimismo vital que dan ganas de vivir eternamente. Y en sus pies, que se mueven al ritmo de las hojas, hay un saber profundo del sur que inunda los corazones. Fernando Viana. Casi me hace llorar. Me he aproximado hoy a tu ser. Hombre, te ha faltado hacer el gesto de las comillas para que quede claro que es irónico. No es irónico. Pero, es... es real. ¿Lo has hecho? Bueno, lo he hecho la gente con los políticos. Muy bien. Y eso de... Para eso lo traje. Que no me importa que te metas conmigo por ser andaluz. Sí, a mí eso me enorgullece, porque eso significa que Andalucía... Mi abuela era andaluza, así que yo también soy andaluz. Pues te puedes meter con Andalucía como hago yo. Oh, claro. Porque Andalucía, eso significa que Andalucía tiene enjundia, tiene cosas que la gente recuerda. O sea, mira que José Bono colgar los cuadros en el Parlamento español de los visigodos y no poner el cuadro de Boabdil, ni de Yusuf, ni de Mohamed. Una vergüenza. Es una vergüenza. Como si España viniera de los visigodos, si no estuvieran aquí tus antepasados árabes o los míos. Claro. 7 siglos. No de todas las comunidades te puedes meter. No ¿Qué traes hoy? Pues te traigo primero un vídeo de Teresa. Dice la verdad. Sí. Y te hace un estudio psicoanalítico del significado de la coleta de Pablo Iglesias. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola Juan Carlos, tú que tienes mano con Pablo Iglesias, tenía una reflexión que quiero compartir contigo. Al principio, el tema de la coleta me pareció lo más, me pareció muy rebelde, pero con el tiempo he pensado, quizás la coleta es una estrategia que tiene Pablo para mantener su pureza revolucionaria, porque si no llega al poder no se podrá corromper. Yo creo que es algo freudiano, le traiciona su subconsciente. Pero espérate que te diga una cosa. Fernando, aquí es donde tienes que meter la foto. Este era mi hijo con 15 años. Estaba feo como un demonio. Mira, Juan Carlos, lo guapo que está ahora. Y antes era un adefesio. Y aquí donde le ves, tan modosito, y no con las greñas que tenía antes, es el único de su oficina que secundó la última huelga general. Mira lo que guapo. Socialdemócrata perdido. Pablo, el hábito no hace al monje. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Le vas a convencer para que se corte la coleta? Me he quedado sin palabritas, ¿eh? Teresa ha venido hoy heavy. Ha venido cargada, sí. Ha impugnado el orden occidental, a los sindicatos, al gremio de peluquería, a Yongueras. Ha tocado ahí... Ha tocado cosas ahí... Hueso y llaga. Yo le iba a preguntar a Pablo. Porque tú recuerdas que le entrevistó a Ana Rosa. Rosa. Ana Rosa Quintana hizo así... como un león. Sí, me acuerdo que enseñó toda su... Aquello fue... Pero se lo voy a decir porque es una reflexión que toca. Han pasado 4 años y cada 7 años decía Lacan que uno cambia el rumbo de su vida. Claro, es un ciclo. Se acaban los ciclos, vamos en ello. Otros nuevos. Oye, y aparte de cuestiones así de conversaciones de peluquería que me hacen recordar que me dijo una vez Joaquín Sabina que yo tenía una sensibilidad de peluquera de provincias, ¿qué más traes? Pues te traigo un mensaje de un chico anónimo porque no quiere revelar su identidad, sobre Turquía. ¿Tú qué conoces de Turquía, de la situación actual en Turquía? ¿La conoces a fondo? A fondo no, pero vamos, bueno, algo he leído. Bulle algo, ¿no? Está huyendo aquello. Está la cosa un poco jodida. Pues a este chico le preocupa mucho la situación en Turquía. Venga. Alegría. Hola, Juan Carlos. Verás, yo soy un votante indeciso y quiero que me respondas a una pregunta que me inquieta mucho. Como ves, se me ve un poco el cartón ya. No sé si se ve bien, ¿no? Me gustaría que me respondieras a esta pregunta. Si gobierna la izquierda radical, la seguridad social, ¿nos pagaría los viajes a Turquía para injerto de pelo? Esto yo lo he escuchado una vez. ¿Sí? Sí. Porque se puso muy de moda a partir de un viaje que hizo a alguna parte de la antigua visigótica. Ajá. Bono. 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 Sí, ya sabemos que Bono ha pasado un poco por... implantes visigóticos, pero ¿por qué hacerse implantes turcos si estamos planteando que hay que reforzar la comunidad europea? En este caso, la Unión Europea. O sea, tú propones que implantes europeos.
Claro, visigóticos. Es decir, ¿por qué tenemos que irnos a hacer negocio en Turquía cuando tenemos a Alemania que está deseando que de alguna manera equiparemos nuestras balanzas comerciales? No, y que el pelo alemán arraiga más. Arraiga más fuerte. Es como más recio, no Claro. es de alemán. Wagneriano. Exactamente. Es que se lo pregunten si pudieran, ¿no? A Karajan. Bueno, lo que tú digas. Oye, ¿y traes algo más? Sí, te traigo ahora una cosa un poco más profunda. A ver. Porque esto parece como un poco ligero. Te pongo a tocar un poco la nariz porque sé que odias a los superhéroes. Así que te traigo otra vez a tu querido Batman, que viene a preguntarte una cosilla un poco jodida para ti. Batman. Hola, monedero. Soy Batman, el detective de la noche. He estado investigando y todas las pesquisas me llevan a hacerte la misma pregunta. ¿Estuviste liado con Carmen Lomana o te hizo la cobra? Esa pregunta solo la contestaré delante o de Robin o de mi abogado. O de Lomana. Por tanto, mal. Regrésate a Andalucía. ¿No te ha parecido? Sal de aquí. Huye. Lolo. Dispara. A Batman no se lo Dispara. dices. Con Batman no te atreves. ¿Cómo voy a atrever con Batman? ¿Desobedientes? Mañana más. Adiós.